Hay momentos cuando uno está sentado en alabanza y dice, wow. Y esta mañana, muy bien, esta mañana era uno de esos momentos. Yo estaba preparando el sermón esta semana cuando hablé con la semana pasada con el hermano y me invitó a predicar. Hoy de un tema que hace un par de semanas en nuestro tiempo de retiro personal hemos estudiado desde varios salmos. Y hasta ayer en la noche no estaba realmente entendiendo cómo organizar el sermón, qué predicar. Y casi me ha puesto a un lado y pensé, he predicado muchos sermones que no han escuchado aquí. Me predico otra cosa que conozco. Pero seguí adelante. Y esta mañana cuando el hermano dijo, el tema de la alabanza es la majestad de Dios. El tema del sermón es el reino y majestad de Dios. La alabanza no podía haber estado más perfecto por el tema que vamos a tocar. Y no hemos hablado, y hasta que sepa, el hermano que dirigió no tiene cámara oculto en mi escritorio y yo no lo tengo en lo suyo. Entonces, el Señor nos ha hablado. Y también cuando escuché el ruido de abajo esta mañana y el hecho que me costó de preparar, me doy cuenta que el enemigo no quiere que hablamos que Dios reina. El enemigo no quiere que sepamos más esta verdad, porque Él quiere ser el Padre de esta tierra. Pero abrimos nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Y aunque vamos a estar viendo varios versículos, especialmente de Salmo 93 y 97, 96, 97, vamos a empezar con las primeras palabras del Salmo 93, versículo 1, Salmo 96, versículo 10, Salmo 97, versículo 1 y Salmo 99, versículo 1. Puede ver cualquiera de estos pasajes, porque los primeros dos versículos de todos estos versículos es exactamente el mismo. Jehová reina. Jehová reina. Dios reina. Y no explica, no dar calificativos de la frase, solamente dice, Jehová reina, Dios reina. Si acepta o no acepta, si quiere decir, yo soy ateo, o yo no creo en su Dios, como muchos en Bolivia, yo creo en la Pachamama, la Madre Tierra, hasta que en la mina adoran el diablo. No cambia la realidad que Dios reina. Es como, digamos, en Colombia, el presidente Petro es el presidente. Si le gusta o no le gusta, en este momento, no cambia la verdad que constitucionalmente él es el presidente del país. El mismo en Inglaterra hay el rey Carlos III. Hay muchos republicanos que no quieren rey, quiere ser una república, no quiere la monarquía. Pero constitucionalmente ellos pueden decir, él no es mi rey. Pero constitucionalmente él es el rey del país. Y el mismo aquí, estos salmos se anuncian
que Dios es el rey. Si le gusta o no le gusta, Dios es el rey y Dios sigue reinando. Y esta mañana hemos cantado que Jesucristo es el rey. Y por personas quizás nuevas en la fe o personas visitando, quiero aclarar que la Biblia, aquí en el Antiguo Testamento, habla mayormente que Dios es el Padre como el rey. Pero Jesucristo, después de resucitar, subió y se fue al diestra de Dios Padre en el trono, el Cordero de Dios, y Jesucristo reina sobre nosotros. Y Jesucristo envió el Espíritu Santo para vivir y reinar en nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de Dios como Rey, Padre, Hijo, el Espíritu Santo reina sobre nosotros. Entonces, aunque hoy, porque estamos en los Salmos, vamos a hablar de Dios triuno, Padre, Hijo, Espíritu Santo, damos por hecho que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo reina en una forma u otra. Con el Padre en el trono, Jesucristo a su derecha, el Espíritu Santo reinando en nuestros corazones si hemos aceptado a Jesucristo. También vamos rápidamente a Isaías, capítulo 6, versículo 1, que cuando compartí hace un poco en la Santa Cena, era parte del pasaje que compartí. Y dice algo muy interesante en el 6.1. Porque dice, en el año que murió el rey Usías, vio el Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. En estas semanas, la Iglesia Católica estaba diciendo, vamos a nombrar nuestra cabeza de la Iglesia, porque murió el Papa. No hay cabeza de la Iglesia, pero este versículo dice, aunque murió el rey, murió un ser humano, el verdadero cabeza, el rey de la Iglesia, Dios mismo, reina y sigue reinando. Yo usé este versículo hace un par de años cuando estaba en Inglaterra, al tiempo que murió la reina Isabel II de Inglaterra. 70 años ella había estado en el trono de Inglaterra, de Gran Bretaña, y murió. Y en el año que murió la reina Isabela, Dios sigue en su trono reinando. En un momento, Colombia cambiaría el presidente y otro subirá de la presidencia. Otro tomará de ser alcalde de Bogotá. Pero Dios nunca va a dejar de reinar y ser el rey. Nosotros, si el Señor Jesucristo no vuelva, esperamos que esta iglesia sigue en 100 años. Pero ninguno de nosotros vamos a estar aquí en 100 años. Quizás el bebé recién nacido la semana pasada o hace un par de semanas vivía hasta sus 100. Pero nosotros que estamos tocando, predicando, dirigiendo, en 100 años no vamos a estar. Pero Dios va a seguir reinando. Dios reina. Como dije, la Biblia no defiende, no explica. Tomo como una verdad absoluta, porque no necesita explicación. Quizás ha venido aquí esta mañana diciendo, yo quiero escuchar, pero soy ateo. De ser ateo y decir que no crees en Dios, no cambia la realidad que hay un Dios.
Y este Dios reina. ¿Y cómo es este rey? Y vamos al Salmo 93 por esta parte del mensaje. Voy a mencionar 6 cosas en el Salmo. Si lean el comentario de Mateo Henry, él divide eso en 5, pero para un poquito más claridad, yo voy a mencionar 6 y quizás va a haber más cosas que explica cómo es Dios. Y vamos a leer solamente 5 versículos este salmo. Jehová reina, se vista de magnificencia. Jehová se vistió y se ciñó de poder. Afirmó también el mundo, no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Entonces la primera cosa dice que viste la magnificencia. Es glorioso, es magnífico el Señor. Y leemos hace un momento Isaías 6:1, pero si sigue leyendo hasta el versículo 4 del Isaías 6, se da la imagen de cómo está el cielo. La gloria de Dios está llenando. Dice que su presencia llena todo ese espacio. En estos versículos de Isaías 6 tenemos un cuadro de la magnificencia de Dios, la gloria de Dios, el Dios todopoderoso y santo. Entonces tenemos un Dios que si no conocemos a Cristo, si no estamos cubiertos por su sangre, ni podemos entrar a su presencia, porque es tan glorioso. En el Antiguo Testamento hasta dice, nadie puede ver a Dios y vivir. Y hasta Elías se ocultaron para ver y solamente la gloria de Dios vio. Y Moisés, que había estado en la presencia de Dios, tanto tenía afecto que su propio rostro se resplandeció tanto que tenían que curar con un velo, porque la gente no podía soportar el rostro de Moisés, solo reflejando esta magnificencia, esta gloria de nuestro Dios vivo. Segundo, versículos 1 y versículo 4. Dice, Jehová se vistió, se ciñó de poder. Y en el 4, Jehová en las alturas es más poderoso del estruendo de muchas aguas. Tenemos un Dios no solamente poderoso, la Biblia dice todopoderoso. El poder de Dios. Este rey reina con absoluto poder. Los reyes de la tierra tienen algo de poder o los presidentes en su país, en su territorio. Pero el presidente de Colombia no puede ir a Inglaterra y decir, yo soy el presidente también de aquí. No tiene poder allá. Pero el primer ministro de Inglaterra no puede venir a Colombia y decir, ahora yo también tengo poder aquí. Pero Dios tiene poder en todo, no solamente en toda la tierra, en toda la creación.
Dice en el versículo 1 del Salmo 93 que afirmó también el mundo y no se moverá. Si este mundo, esta tierra, se fue un poquito más cerca del sol, todos quemaremos por las temperaturas altas y todos vamos a morir. Pero un poquito más lejos del sol, vamos a morir de frío y congelar. Dice que en el poder de Dios se afirmó y no se mueve. Este mundo es exactamente en el lugar donde tiene que estar. Y muchos tratan de decirnos que era un accidente de la evolución. No, la evolución no va a tener un mundo que es exactamente en el lugar y no se mueve. Y cuando dice no se mueve, eso no niega que estamos rodeando el sol cada 24 horas, pero que no vamos afuera del lugar que Dios ha puesto y afuera de los propósitos de Dios. Dios es todopoderoso. Y en Jeremías capítulo 10, versículo 12, 10:12 de Jeremías. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría. Está más claro aún en Jeremías que con su poder hizo la tierra, puso en orden. Esta tierra está en orden. Y si tenemos un crisis climático en este momento, es porque los seres humanos, que somos pecadores, no hemos obedecido al mandato de Dios de cuidar la tierra. No es porque Dios ha descuidado la tierra, es porque nosotros lo hemos hecho. Entonces vemos el Señor Dios con todo poder absoluto. Tercero, y hemos mencionado, sostiene el mundo. Es el que nos envía la lluvia, el sol, los alimentos. Muchas personas no quieren aceptar a Dios. Pero ¿qué es en realidad el infierno? Es la separación del ser humano con Dios el Creador. En este momento, si uno crea o no crea en Dios, igual recibe el mismo sol, la misma lluvia, los mismos alimentos, las mismas bendiciones comunes que todos recibimos. Imagina una eternidad, una existencia, cuando toda esta gracia común está quitado de las personas. Yo no puedo imaginar algo más terrible. Pero en este momento todos están recibiendo de esta gracia de Dios. Si reconoce o no reconoce, Dios sostiene el mundo, está dirigido por Él, es perfectamente coordinado y está en su lugar. La cuarta cosa aquí, en versículo 2, dice, tú eres eternamente. Y también en el 5, Jehová por los siglos y para siempre. Tenemos un Dios eterno. No tiene principio, no tiene fin. Dios siempre ha estado, está es y será. Dios era, es y será. Dios es eterno. Y este Dios eterno es
por eso puede reinar para siempre. Los seres humanos no son eternos. La reina Isabel II reinó sobre Gran Bretaña por 70 años. La reina con reinado más largo que de Gran Bretaña. Pero al final, a sus 90 y pico de años, falleció. Y damos gracias que ella tenía una fe y mostró especialmente en sus últimos años, por sus discursos, su fe en Dios y su fe en Jesucristo. Pero no era eterna. Reinó largo tiempo y hasta hace 2 años la mayoría de los británicos no podemos recordar de otro reino. Mi mamá tenía como 8 años y recuerdo viendo la coronación de la reina, la primera cosa que jamás había visto por la televisión. Y para la mayoría de británicos era la primera cosa que se fue a las casas de personas que tenían televisión y vieron. Pero 70 años. Pero nuestro rey es eterno y todopoderoso. Y versículo 5 de Salmo 93. Dice, sus testimonios son muy fuertes, muy firmes. Sus testimonios, su palabra es firme. Lamentablemente, a veces los que gobiernan la tierra en cualquier país hacen una promesa antes de la elección y olvidan que han dicho cuando suben el poder. Es increíble la amnesia política en todo el mundo. Que han olvidado que dice hace 2 o 3 semanas y con el momento que reciben el poder. Dije eso. Pero Dios, sus testimonios, su palabra es firme. Dios nunca olvida que ha dicho. Dios nunca niega sus promesas. Quizás toma tiempo de contestar nuestras oraciones. Y nosotros nos gustaría que se hace un poco más rápido a veces. Especialmente en la sociedad de hoy, donde todo es instantáneo. Compro una comida, pongo en la microondas, en 5 minutos está caliente, o 2 minutos. Ya no estamos como en el tiempo de Jesús, que tomó días de caminar de Galilea hasta Jerusalén, que no es muy largo. Ahora, esta mañana, en 1 hora y pico, llegué aquí desde Madrid. Madrid, Cundinamarca, por si acaso. Pero el otro Madrid, yo puedo ir al El Dorado y en 12 horas estoy allá. Podemos estar en el otro lado del mundo, casi en todo lugar dentro de 24 horas. Vivimos en un mundo instantáneo y Dios a veces nos hace esperar y nos enseña paciencia, pero jamás olvida su palabra y jamás no cumple su palabra y sus promesas. Como dijo un pastor una vez, Dios nunca llega temprano. Dios nunca llega tarde. Dios siempre llega justo a la hora. Y ese es nuestro Dios que está firme en su testimonio, firme en su palabra, firme en sus promesas. Y es verdad y confiable. Y la última cosa en el Salmo 93 es, oh Jehová, dice, la santidad conviene a tu casa. Será en medio del versículo 5. Y hemos cantado en varias de las canciones de esta mañana. Santo, santo, santo es el Señor. Y vemos en Isaías 6 que hemos mencionado esta santidad de Dios.
están cantando alrededor del trono de Dios en Apocalipsis 4:4, Santo, Santo, Santo. Y vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 6. Espero que están notando todos los versículos para ver después. Algunos estoy mencionando nomás por falta de tiempo. Algunos sí estamos leyendo. Primero Pedro 1:16. Porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Señor llama a nosotros de la santidad, porque Él es santo. Y tenemos un Dios vestido en magnificencia, que tiene poder, que sostiene el mundo, que es eterno, que tiene una palabra confiable y firme, y que es santo. Entonces, ¿cómo respondemos a un rey así? ¿Qué es nuestra respuesta? Salmo 97, versículo 1. Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégranse las muchas costas. Estar invitándonos de responder al reinado de Dios, a la majestad de Dios, en regocijo y alegría. Y esta mañana en la alabanza es exactamente que hemos hecho, porque eso era el tema. Hemos regocijado, hemos alegrado, pero en el contexto de Salmo 97, el versículo 2 dice, nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cemento de su trono. Estamos invitados a alegrarse, y después dice, justicia y juicio son los cementos de su trono. Este salmo es que dicen un salmo escatológico. Por los que no conocen esta palabra técnico-teológico, significa apunta a las últimas cosas, a la segunda venida de Cristo y el reino eterno de Cristo, el juicio final. Cuando los creyentes recibimos nuestro recompensa eterno y los que no conocen a Cristo están juzgados y van a estar separados en el infierno para siempre. Y entonces es una advertencia. Dice regocijarse y alegrarse, pero cuidado. Si no acepta esta invitación de regocijar y alegrar en el Rey de Reyes, ahora se queda un juicio. Un justo juicio por no haber sujetado a Dios mientras vivamos. En un momento, como escuchábamos, y tenía para leer en mis notas, pero ya hemos escuchado Filipenses 2. En un momento, cada rodilla doblará ante de Cristo como Rey. La pregunta es, como hay en una de las canciones contemporáneos, que básicamente traduciendo del inglés dice que todos van a doblar la rodilla a Cristo, pero yo alegremente acepto a doblar la rodilla ahora. Y esa es la invitación a toda la tierra y todas las costas. Y en el Antiguo Testamento, las tierras y las costas, y aun cuando vamos a Hechos, vemos que son sinónimos de los idólatros. Están invitando a las personas que en este momento están adorando a otros dioses en otros sistemas. Incluyo en el contexto moderno el Dios del dinero, el Dios de poder, el Dios de yo
Porque ese es el humanismo que dice, no, el mundo estaba creado por evolución, entonces el rey de esta tierra es el ser humano porque somos el más desarrollado de toda la creación, o todo, sí, todo el planeta. Y ese es idólatro, pone el hombre arriba de Dios. Es como dice en Romanos que se adoran al criado en vez del criador. Entonces, la invitación es para todos. Alegrarse y alégranse. ¿Y cómo hacemos esto? Vamos al el 95, versículo 1. Dice, Salmo 95, versículo 1. Venid, aclamamos alegremente a Jehová. Entonces, respondemos a Dios con alegría. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamámoslo con cánticos. Cantamos a Dios. Adoramos a Dios. En algunas versiones en inglés, en vez de, como dice en el Salmo 96, versículo 1, que vamos a ir ahora y vamos a desarrollar este tema un poquito más, del cómo responder. Dice, cantar a Jehová un cántico nuevo. En algunas versiones de inglés donde dice cántico nuevo, dice cantar a Dios con un ruido alegre. Me doy gracias que en algunas versiones de inglés dice esto. Que yo no puedo cantar, no tengo una buena voz. Pero un ruido alegre yo puedo hacer a Dios. Y lo siento a los que me sienten al lado mío, mayormente mi esposa, mientras está la alabanza. Pero sí, un ruido alegre se podemos cantar. Aún si no sentimos que tenemos los dones del grupo de alabanza. Hasta que he visto en nuestra iglesia en Londres, tenía un grupo de sordos. Ellos obviamente no hablan, porque no escuchan. No es que no pueden hablar, pero no desarrollan normalmente el hablar porque no escuchan cómo es hablar. Pero están ahí alabando con sus manos y con sus palmas y viendo la letra, con sonrisas. Ellos en sus corazones están cantando alegres a Dios. Aunque con sus voces no se puede expresar esto. Entonces, si canta, capítulo Salmo 96, 1, cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. A veces pensamos que misiones solamente empieza en el Nuevo Testamento. No, toda la Biblia es misionero. Toda la Biblia dice, tenemos que ir a predicar la palabra y que todo el mundo tiene que cantar. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Entonces, en la adoración, cantamos y bendecimos a Dios. Y eso hemos hecho en la primera parte del culto esta mañana, cantando. Pero no es solamente cantando y adorando. El cantar y adorar es hacia Dios. Si es nuestra respuesta al Rey directo, adoramos a Él. Pero ¿qué más hacemos? ¿Cómo mostramos al mundo que este Rey reina? Y en el versículo 10 del Salmo 96 dice, decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo y no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Pero dice, decide entre las naciones.
Jehová reina. ¿Y cómo decimos a las naciones que Dios reina? Volvemos al versículo 2 y 3 del mismo Salmo 96. Porque actualmente los detalles está dado antes del orden general. El orden general, es decir, entre las naciones, Jehová reina. Pero ya he explicado cómo hacemos este salmo. En versículos 2 y 3 dice, anunciad de día en día su salvación. Si Jehová, Dios, si Jesucristo reina en tu vida, anuncia su salvación día a día. ¿Ha predicado el Evangelio esta semana? ¿Ha compartido de Rey de Reyes con alguien esta semana? Este salmo dice, anuncia de día en día su salvación. Y a veces no necesitamos palabras. Las palabras de San Francisco de Asís, predicar el Evangelio todo el tiempo. Y si fuera necesario, usas palabras. Nuestras vidas deben anunciar a Cristo para que la gente dice a nosotros, ¿qué hay de diferencia en ti? Sus compañeros de estudio, sus compañeros de trabajo, debe ver la reflexión de Cristo en ti. Y está anunciando su gloria porque está reflejando su gloria. Pero en el versículo 2 dice, proclamar entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas. ¿Cómo ha contestado sus oraciones esta semana? Compartir. ¿Cómo ha cambiado su vida el Señor? Y sé que en esta iglesia varias han venido de un trasfondo de adicciones, pero ahora en el Señor son limpios, sanos, cambiados. Esa es la gloria del Señor. Y quizás nosotros no hemos estado en adicciones, pero en idolatría. Y matrimonios rotos que en el Señor ya están restaurados. Estuvimos enfermos y ahora estamos sanos. Anunciamos las maravillas del Señor. Entonces nuestra respuesta es de dos partes a este rey. Primero hacia él en adoración, en canto, en alabanza. Y en segundo, anunciando a las personas que todavía no conocen a Jesucristo de su salvación y sus obras maravillosas en nuestras vidas y en las vidas de las personas alrededor de nosotros. Pero para terminar, he dicho que es respondiendo de una invitación, porque sin Dios en nuestra vida no podemos realmente alabarle. Podemos cantar, podemos dar la impresión que estamos adorando, pero no podemos adorar en espíritu y verdad si no conocemos a Dios. Pero también como cristianos, cuando dice Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas cosas, no podemos regocijar y alegrar de verdad si no hemos respondido en la forma correcta, aun siendo cristianos. Y voy a sacar esto un momento. Estar allí, muy bien. Ah, sí. Que yo voy a venir aquí. ¿Cómo respondemos a Dios? Yo quiero una silla. Eso representa el trono de nuestros corazones. ¿Quién está reinando en nuestros corazones? Y hay tres formas de reinado en el corazón.
El primero es, yo no soy cristiano, yo estoy encargado de mi propia vida. Dios no está nada que ver con mi vida. Yo soy el rey de mi vida. Y esa es la gran mayoría. Pero muchos cristianos nos oramos la oración del pecador. Jesucristo, venga a mi corazón, perdona mis pecados. Y están en nuestras vidas, pero no sabemos dónde, porque tratamos siendo el rey, tratando de ser el rey de nuestra propia vida. Hemos a veces casi como un amuleto aceptado a Cristo. Y estar allí, pero la vida sigue desordenado porque no hemos dejado, hemos dicho, vengas a mi Salvador, pero no hemos dejado que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas. Pero que quiere Dios, el que reina, y para que podamos responder en alabanza y en testimonio verdadero, es que representado por la Biblia, Dios reina y nosotros doblamos la rodilla en adoración. Y entonces, la pregunta es esto hoy en día. Primero los cristianos que han aceptado a Cristo como su Salvador, han rendido toda su vida para que Jesucristo es estar en el trono de tu vida. Y es no solamente el Salvador de tu vida, pero es el Rey y Señor de tu vida en cada área de la vida. Porque muchas veces dejamos que toque algunas áreas de nuestra vida, pero hay partecitos que normalmente donde en el más oscuro, lo más mugre, no queremos que Dios le toca. Pero tenemos que invitarle a ser Rey y Señor de toda la vida. Pero quizás hay una persona hoy que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Hoy, esta invitación de alegrar y regocijar en el Señor empieza confesando nuestros pecados. Y así vamos a evitar este juicio final y condenación final, porque ahora podemos decir, Señor, yo he pecado. Yo estoy perdido. Perdona mis pecados. Y Señor, hoy yo reconozco que Jesucristo murió en la cruz por mis pecados. Él pagó, Dios mismo pagó el precio. Y hoy entrego mi vida. Y te invito, Señor, no solamente a ser mi Salvador, pero mi Rey y mi Señor de mi vida. Y el trono de mi corazón es tuyo, Señor. Y si hay alguien hoy que nunca ha aceptado a Jesucristo, puede entregar su vida hoy. Puede recibir al Rey de Reyes y ser parte de su reino. Y estar con Él para siempre. Y para ti, la vida eterna puede empezar ahora, aceptando a Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a orar, los creyentes, reflejando si realmente hay áreas en nuestra vida donde no estamos dando el reino de Dios. Y si hemos dado todo a Dios, ¿cómo podemos mejorar nuestra adoración y nuestra proclamación? Y si hay alguien hoy que quiere aceptar a Jesucristo, durante el tintico, después del culto, podía hablar con mi persona, con el hermano Gilberto, con el hermano Luis David o cualquiera de los líderes. O si eres una mujer y quiere hablar con una mujer, el esposo del hermano Gilberto, mi esposa, otros líderes mujeres con gusto explicarán más de este evangelio, de estas buenas noticias.
Oraremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres rey. Tú reinas. Si aceptamos o no aceptamos, tú reinas, Señor. Y Señor, en esta mañana queremos, Señor, acercarnos a ti. Gracias que en esta mañana hemos podido adorar, alabar. Y Señor, si somos creyentes, queremos una vez más decir, Señor, que tú tomas reino absoluto en nuestras vidas. Que tú, Señor, no seas solamente nuestro Salvador, pero nuestro Señor y nuestro Rey en cada área, en cada parte, y sigues transformándonos. Y ayúdanos, Señor, a responder en canto, en alabanza, en adoración y en proclamación de tu salvación al mundo, Señor. Pero, Señor, oro por la persona hoy que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, que hoy es su día de salvación. Ellos pueden confesar sus pecados, arrepentir de ellos y invitar a Jesucristo, no solamente de ser el Salvador, pero desde el principio, el Rey absoluto de sus vidas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.